Buenas noches, esto es Despertando Conciencias Mundiales. Hasta que hables la iglesia, sí, se preguntarán qué clase de anacronía poner esas músicas y estar hablando de lo que estoy hablando, pero así soy yo, quiérame mucho. Sí, siguiendo con esta temática, me llegó por todos lados, por Twitter, por Facebook, por X lugares, este pequeño artículo de Cuo sobre las 10 mentiras de la historia de México que siempre te has tragado, ¿no? Entonces vamos a darle una lectura rapidita, porque ya dijimos, empezamos antes para irnos antes para la noche mexicana. Es, lástima que se echó a perder la grabación o no sé si se echó a perder o no. Espero que se haya grabado todo al principio, ya ven que se nos fue el internet. Pero bueno, vamos a darle lectura a este artículo. La primera mentira, ¿existió el Pípila? La realidad es que no existen pruebas sobre la existencia de Juan Martínez. Los barreteros eran muchos en una región que vivía de la minería y es posible que los jefes insurgentes enviaran a uno de ellos, Juan, Pedro, Antonio, como carne de cañón. El Pípila representa a esos hombres anónimos sacrificados en la independencia. 2. El indio que llegó a ser presidente. La historia oficial enseñó a los mexicanos a admirar a Benito Juárez porque fue el indio que llegó a ser presidente. Sin embargo, Juárez jamás utilizó su origen para que lo trataran de forma especial. En sus discursos no hay autocomplacencia o conmiseración hacia los indios. El rollo de Juárez radica en que él siempre se concibió a sí mismo como un ciudadano, y en todo caso, otro indio que también llegó a ser presidente fue Victoriano Huerta. 3. Sin Malinche no hay conquista. Su nombre tal vez fue Malintzin y terminó en Malinche. Su nombre cristiano fue Marina, la de Cortés por su relación con Hernán, con quien tuvo un hijo, Martín. Su papel fue fundamental para el proceso de conquista, pues sirvió como traductora de los españoles. De todos modos, sea o no cierto, la Malinche representa la otra conquista, la del mestizaje. Número 4. ¿Santa Ana era tan perverso como dicen? Le decían el 15 uñas por su desmedido gusto por el dinero. Fue ejemplo del chaquetero político, de monárquico a republicano, federalista, centralista, dictador y lo mismo pero de regreso. Ganó y perdió importantes batallas, malvendió territorio mexicano, pero tenía un gran carisma y el ejército lo respetaba. Las veces que ocupó la presidencia fueron con el consentimiento de sus compatriotas que lo mismo lo adoraban que lo crucificaban. Número 5. Francisco Villa, bandido o luchador social. En la figura de Villa se funden realidad y leyenda, desde un Robin Hood a la mexicana hasta un bárbaro incontenible a genial estratega. Su revolución fue más allá del bandolerismo. Aunque inculto, pues aprendió a leer muy tarde, era un hombre simple que conocía bien las miserias de la gente del campo, creía en el poder redentor de la educación, fue leal con sus hombres y actuó acorde a sus ideales. Y también derramó mucha sangre sin el menor remordimiento. 6. ¿Indalecio o Ignacio? Existe la creencia equivocada de que la I de Francisco y Madero corresponde a Indalecio. No existe documento alguno, ni entrevista, ni testimonio que pueda confirmar esto. Hoy no queda lugar a dudas, la I es de Ignacio, según señala su fe de bautismo y el acta de nacimiento. Así fue bautizado por sus padres, que eran devotos de San Francisco de Asís y de San Ignacio de Loyola. Esta mentira es rara porque yo jamás le dije Francisco Indalecio, le dije Francisco Ignacio. Pero bueno, dejémoslo en Francisco y Madero. Número 7. ¿Zapata era un pobre campesino? Aunque la historia oficial ha presentado a Emiliano Zapata como un indio pobre que se levantó en armas, lo cierto es que era un pequeño propietario, dueño de un pedazo de tierra para cultivar.
Tenía sus buenos caballos e incluso en una ocasión los ingresos que ganó por una buena cosecha de sandías los empleó en comprarse una botonadura de plata para su traje de charro. Además, le gustaba la comida francesa y el buen coñac, así que pobre campesino. Número 8. ¿Qué gritó Hidalgo? Cada 15 de septiembre, los mexicanos repetimos el famoso grito con el que se inició la independencia de México, pero hay algunas precisiones que hacer. Miguel Hidalgo y Costilla dio el grito como a las 2 de la mañana del 16 de septiembre de 1810. Si se pasó al 15 fue porque coincidía con el cumpleaños del generalísimo Porfirio Díaz y si don Porfirio manda, uno obedece. Antes de dar este grito, Miguel Hidalgo pronunció fuertes vivas a la Virgen de Guadalupe, a la religión católica y al rey Fernando VII. Y algunos mueras al mal gobierno, pero de que apoyaba la monarquía española, la apoyaba. Número 9. El mito de la revolución. Siempre se dijo que el pueblo mexicano, como un solo hombre, se levantó en armas contra Porfirio Díaz y contra Victoriano Huerta. Esta afirmación es rotundamente falsa. La Revolución Mexicana fue la suma de distintas rebeliones y el periodo más violento fue cuando los revolucionarios se enfrentaron entre sí. Los supuestos héroes que se decían lucharon juntos y unidos terminaron asesinándose unos a otros. Número 10 y última. El niño héroe que nunca existió. Que por cierto, ya hablamos de esto en el video anterior. Siempre se dijo que los niños héroes eran 6 y que uno de ellos se arrojó envuelto en la bandera desde lo alto del castillo de Chapultepec. La realidad es otra. Si bien 6 de ellos murieron el 13 de septiembre de 1847 y ninguno se aventó, más de 50 cadetes también participaron en la defensa. Uno de ellos, Miguel Miramón, cayó herido para después levantarse y ser presidente. Y esas son las 10 mentiras de la historia.